Buenas tardes, soy Pamela Becerril, estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 8º semestre de la licenciatura en Contaduría. Y como parte de la materia de dictamen de los estados financieros, el día de hoy veremos el tema del dictamen de los estados financieros y algunos subtemas como lo son su concepto y sus objetivos, su estructura técnica, sus elementos, tipos de opinión y otros tipos de dictamen. Como primero, veremos cuál es el objetivo: dar a conocer el dictamen de los estados financieros que puede emitir el licenciado en Contaduría con base en su trabajo para dimensionar la importancia que tiene su actuación en el área de auditoría. Como primer subtema tenemos concepto y objetivos. El concepto es la opinión a la que se llega después de efectuar su trabajo de examen y que acostumbra expresar en términos uniformes, es decir, en términos semejantes para aquellas situaciones que son semejantes. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el Boletín 4010, señala que es el documento formal que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultados del examen realizado. Como un punto importante, el trabajo de auditoría se plasma en un informe final llamado dictamen. Y bueno, los objetivos de este trabajo son la formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de la auditoría obtenida y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un dictamen escrito. Como siguiente punto tenemos la estructura técnica de un dictamen. Esta abarca 9 puntos y siempre el dictamen de auditoría debe ser escrito y contener forzosamente los siguientes puntos: el título, el lugar de la emisión, la fecha, el destinatario, la identificación de los estados contables auditados, el alcance del examen, las aclaraciones al dictamen, la opinión o juicio técnico, que viene siendo el dictamen, y la firma del profesional que haya hecho tal dictamen. Como siguiente punto a tratar, veremos cuáles son los elementos y un poco más acerca de cada uno de ellos. Bueno, los elementos básicos del dictamen del auditor son el título. Bueno, todo informe siempre debe llevar un título que indique con claridad de qué se va a tratar dicho dictamen que el auditor esté realizando. El siguiente punto sería el destinatario. El dictamen de auditoría irá dirigido a quien corresponda en función de las circunstancias del encargado. Siempre debe de llevar el nombre y la profesión de la persona a quien lo estamos destinatando. El siguiente sería la entrada o párrafo introductorio. Deberá incluir una declaración de que los estados financieros son la responsabilidad de la administración de la entidad y una declaración de la responsabilidad del auditor. Para profundizar un poquito más, la responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros, en el dictamen se debe declarar que la administración es responsable por la presentación y la preparación razonable de los estados financieros, diseñar, implementar y manejar el control interno, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables razonables. Y como parte de la responsabilidad del auditor, el dictamen declara que el auditor es responsable de expresar una opinión sobre los estados financieros. La auditoría se condujo de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia. Y los procedimientos seleccionados dependen del juicio de cada auditor. Como siguiente punto, el párrafo de alcance deberá describir el alcance de la auditoría declarando que fue conducida de acuerdo con las NIAs. Como siguiente, el párrafo de opinión, donde deberá indicar claramente el marco de referencia para informes financieros usado para la presentación de los estados financieros y la declaración de la opinión del. Un poquito más a profundidad, la opinión del auditor indicará que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con las NIAs o con las normas de información financiera aplicables. Bueno, el siguiente punto es un poco obvio, sería la firma del auditor, puesto que todo dictamen debe estar firmado por quien lo realizó. Como últimos puntos tenemos la dirección del auditor. El dictamen de auditoría indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor ejerce y la fecha del informe de auditoría. Este es muy importante y nos dice que la fecha del informe de auditoría no será anterior a la fecha en la que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión
sobre los estados financieros de la institución a la que se está auditando. En esta siguiente página podemos ver un ejemplo donde justamente se ve aquellos párrafos que hemos mencionado anteriormente, que es el de introducción, el de la responsabilidad de la administración, la responsabilidad del auditor, viene la opinión que nos da, su firma y la fecha en que lo realizó. Siguiente punto es el tipos de opinión. Este tema pues también es muy importante, nos ayuda a conocer cuáles son las opiniones que el auditor puede dar dependiendo de la información que haya encontrado. Es importante mencionar que se cuenta con 4 tipos de opinión, que sería la opinión limpia o sin salvedades, la opinión con salvedades, la abstención de opinión y la opinión negativa. Y comenzaremos con el tipo de opinión más común, que es la opinión limpia o sin salvedades. Pues esta opinión nos dice que los estados financieros fueron preparados correctamente y se refleja una imagen fiel de la situación financiera de la empresa. Y nos indica que están libres de errores o de desviaciones materiales significativas. Y por el contrario, en el siguiente tipo, que es la opinión con salvedades, el auditor encuentra algunas discrepancias o limitaciones en la evidencia, pero considera que en general los estados financieros pueden ser confiables. Indica que los estados financieros son razonablemente confiables, pero que debe de tenerse cuidado o tienen algunas limitaciones. Como siguiente tipo sería abstención de opinión. En esta básicamente ocurre cuando el auditor no tiene un acceso total a la información necesaria o existen algunas restricciones en el alcance de la auditoría y por ende el auditor no puede expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, pues debido a estas limitaciones o capacidades para obtener una evidencia suficiente en la cual basar su opinión. Y como último tipo de opinión está la opinión negativa, pues esta es la opinión más desfavorable y tiene un impacto negativo en la empresa, puesto que el auditor considera que los estados financieros no presentan de una manera justa la situación de la empresa e indica que existen errores o desviaciones materiales significativas que afectan la credibilidad de los estados financieros de esta empresa. Como siguiente punto tendríamos el dictamen para los efectos fiscales. Este es la opinión que emite un contador público sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante la revisión de los estados financieros de un determinado contribuyente. Es muy importante mencionar que a partir del ejercicio del 2014 los contribuyentes pueden optar por dictaminar sus estados financieros si se reúnen los supuestos que se estipulan en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. Bueno, y estos supuestos que se estipulan en cierto artículo, los supuestos mencionados en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, nos dice que es opcional dictaminar los estados financieros para aquellos que cuenten con los siguientes supuestos, que sería unos ingresos superiores a 157.785.270 pesos, un valor de su activo superior a 124.650.380 pesos o que cuenten por lo menos con 300 trabajadores. Y dentro del mismo artículo nos dice que aquellos que están obligados a dictaminar los estados financieros son personas morales con unos ingresos mayores a 1.855.919.380 pesos o aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores como lo son Bachoco, Bimbo, Lala, entre otras, ¿no? Cualquier empresa que ya cotice en bolsa de valores está obligada a dictaminar sus estados financieros. Y bueno, vamos a ver un poquito más de cómo se integran este dictamen para los efectos fiscales. Se integra en 3 secciones, que serían los siguientes: informe sobre la situación fiscal del contribuyente, los estados financieros y sus notas dictaminadas, y la información adicional de carácter fiscal. Como siguiente punto a tratar tenemos los dictámenes especiales. Este es un informe emitido por un contador público certificado sobre una transacción o ente específico y se enfoca en una situación en particular. Como primer ejemplo tenemos un dictamen sobre compañías en etapa preoperatoria. Y bueno, los estados financieros de empresas en etapas preparatorias
reúnen características especiales y diferentes de cuando estas mismas ya se encuentran en una actividad normal. El periodo preoperatorio de una empresa se caracteriza básicamente por actividades de preparación y de desarrollo que le harán posible llegar a obtener ingresos en el futuro al ya alcanzar una etapa operatoria. Esta etapa preoperatoria concluye cuando la empresa ya inicia como tal sus actividades mercantiles de producción o de servicio en forma comercial y constante, conforme al objetivo del negocio, en una calidad aceptada por sus clientes y no para fines experimentales todavía, como lo sería en una etapa preoperatoria. Es muy importante que la Víctor mencione en su dictamen de los estados financieros que este se refiere a una empresa en una etapa preoperatoria. Y pues bueno, aquí mismo podemos ver un ejemplo de cómo sería la presentación de un dictamen para este tipo de compañías en estas circunstancias. Normalmente este tipo de dictamen se usa para saber si esta compañía va a poder pasar de una etapa preoperatoria a una etapa operatoria sin tener pérdidas en el proceso. Como siguiente ejemplo tenemos un dictamen sobre el control interno de una empresa. Y bueno, el control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma cotidiana se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de su información financiera, promover eficiencia operacional y provocar adherencia a las políticas prescritas por la administración. De igual manera se muestra un ejemplo de cómo sería un dictamen sobre el control interno de una empresa. Y como último tema dentro de esta presentación tenemos otros tipos de opinión fiscal. En este tema es importante mencionar que un contador público también está facultado para emitir otro tipo de informes, los cuales surtirán efectos fiscales, y los más comunes sería el dictamen del comisario, el dictamen para efectos del IMSS y el dictamen para efectos del Infonavit. Y el dictamen del comisario es un informe anual que presenta el comisario de la empresa a los accionistas, en el que se menciona su opinión sobre las políticas contables y los estados financieros de la empresa. Como punto importante, su fundamento legal se encuentra en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El siguiente es el dictamen para efectos del IMSS. Este es un documento elaborado por un contador público autorizado por el IMSS sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, el cual puede ser voluntario. Para conocer un poco más, tenemos que su fundamento legal sería el artículo 16 de la Ley del Seguro Social. Es importante hacer mención que este tipo de dictamen es obligatorio cuando el patrón cuente con un promedio anual de 300 trabajadores o más trabajando de manera activa. Y como último punto dentro de nuestra presentación tenemos el dictamen para efectos del Infonavit. Es un documento elaborado por un contador público autorizado por el Infonavit sobre una opinión del cumplimiento de las obligaciones por concepto de aportaciones de vivienda y retenciones de amortizaciones de los créditos de sus trabajadores. Y para conocer un poco más, su fundamento legal se encuentra en el artículo 29 de la Ley del Infonavit. Y bueno, a manera de conclusión, podemos decir que el informe o dictamen de auditoría es un documento formal y crucial emitido por un licenciado en contaduría. Este documento nos ayuda para comunicar la opinión profesional sobre la exactitud y confiabilidad de los estados financieros de una empresa después de realizada la auditoría. El dictamen es fundamental para brindar una confianza a las partes interesadas en la información financiera presentada por la misma empresa. De mi parte sería todo y muchas gracias. Espero que el tema haya sido de su interés y se hayan podido quedar con algo de esta presentación.